Hoy nos toca ver un don que ha traído muchas controversias, muchos problemas en algunas iglesias. Nosotros primeramente vamos a dar un pantallazo en lo que es la Biblia, algunos comentarios, y después cada uno de nosotros vamos a deducir, como lo hemos hecho con los otros dones, si realmente todavía está en vigencia o no este don. El don que vamos a ver es el don de lenguas. El don de lenguas. La controversia se da en 1 Corintios 13, que dice, si yo hablara lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces en 1 Corintios 14 también habla de que cuando uno habla, si no hay intérprete, no hay aprovechamiento de la iglesia. Entonces hay una rama que piensa que las lenguas todavía siguen existiendo, están existiendo, y que son lenguas, algunas que no son idiomas, es un lenguaje específico que el creyente tiene para con Dios. Otra línea sigue la idea de que las lenguas son idiomas en los cuales se predicaba, se explicaba o se hablaba a Dios, pero en otros idiomas. Esos idiomas, como el don de lenguas sería espontáneo, no se puede aprender, no se puede desarrollar. Hoy digo, bueno, yo hablo el Luciano habla en lenguas porque sabe inglés. No, él aprendió inglés. Si el don de lenguas existiera, según la línea, tendría que uno hablar en inglés sin nunca haber estudiado. En el caso de que fuesen lenguas en el estilo de los idiomas. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Una de las citas bíblicas se encuentra en Marcos 16 y 17. Yo lo voy a leer. Marcos 16, del 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos las serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Esta es parte de la comisión apostólica que hizo el Señor Jesús a los que iban a quedar después de que Él ascendiera, en señal de un nuevo pacto, en señal de una nueva manera de acercarse a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Ellos debían imponer la nueva creencia. Entonces iban a hacer muchas de las cosas que dicen acá, y que algunas de esas ya como que no están en vigencia en este momento. Una de esas es el hablar en lengua. Hechos 2, del 1 al 12, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, acá lo dice más específico, en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Dice el versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, dice la Biblia, les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son todos estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones
de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perfectos. Y bueno, y ahí lo que todos nosotros conocemos, que se burlaban de ellos pensando que ellos estaban ebrios, estaban borrachos. El don de lenguas es nombrado en 1 Corintios 12:10. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Como la Biblia lo marca, el hablar en lenguas tenía sí o sí que tener un intérprete. Sí, se está quedando sin batería. Bien, ahora sí seguimos con este. Según la Biblia, el hablar en lenguas tenía que tener sí o sí un intérprete, porque el hablar en lenguas significaba dos cosas. Uno, hablar hacia Dios en forma personal, y otra, exponer. Lo vamos a ver después, en 1 Corintios 14, 27 y 28, Pablo les dice: los que hablen en lengua, hablen en 1, 2 o 3, pero en orden, dice. Y pone la condición infalible, la condición estricta, esencial, de que haya alguien que los interprete. ¿Por qué? Porque los dones eran para la edificación de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Si llega una persona culta, si llega alguien de afuera y nos ve a todos hablando en diferentes lenguas, tapándonos unos con otros, ¿qué va a decir la persona? Están todos locos. Dice: tomen parte cada uno y hable según el Espíritu lo que Dios le ha dado. Pero tiene que haber un intérprete, porque no solo afectaba los que venían de afuera, sino también la iglesia. Porque la iglesia no era edificada cuando decimos palabras vacías, dice Pablo. Si yo hablara en lenguas sin sentido, que nadie me entienda, prefiero profetizar para que toda la iglesia sea edificada. 1 Corintios 14, 1 al 6, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Este es el don que habíamos visto la semana anterior, que tenía que ver con todo lo que es exhortación, promulgación de la palabra, todo guiado por el Espíritu Santo, pero sobre todo profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y después 1 Corintios dice 14, 27 y 28, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Calle a sí mismo. Algunas características, y ya al final cada uno vamos a deducir a ver qué pensamos de esto. Este don permite a los cristianos utilizar un idioma que nunca se ha aprendido en sus tiempos personales de oración o en un mensaje en público. En público.
Caballero, Ricardo Caballero, toca el tema del don de lenguas, y él no descarta que ese don haya cesado. Él mantiene que ese don está en vigencia. Dice, pero es algo que el creyente tiene para con Dios, en un lenguaje que solamente se entienden él y Dios. En este caso, Pablo hace mucho énfasis en el que si existe, tiene que haber un intérprete para la edificación de la iglesia, y si no, que el creyente ejecute ese don en su casa. Lo hemos leído recién, sino que calle. El don de lenguas tiene dos variantes. Lo dijimos recién, lengua como oración personal y para mensajes en público. La segunda variante debe ser practicada siempre con un intérprete. En Hechos 2, 1 al 13, las lenguas eran idiomas. La capacidad de hablar por el Espíritu a las personas en una lengua que no se conoce, no se ha estudiado anteriormente, o sea que no se desarrolla. La corriente que habla acerca de que las lenguas han cesado, habla con algunas justificaciones. Por ejemplo, cuando dice, si yo hablara lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Esto, a ver dónde lo tenía, acá, dicen, se está usando una hipérbole, que significa una exageración, para dar énfasis a la falta de amor. Yo les voy largando los datos, cada uno hace su actualización. En el Nuevo Testamento la palabra original en griego de lenguas es glosas, lenguaje o comunicación. Es usado en Apocalipsis 7 veces en la frase de todo linaje y lengua, que tiene que ver con lenguas en idiomas. No sé hasta dónde voy a llegar. Me empezó a picar mucho la garganta. Dice, algún otro dato. Pablo, en 12 de las 13 epístolas, no escribe acerca de las lenguas y nunca lo asoció con andar o con una llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Yo no digo que esto no exista, pero no digo, o no existe por lo menos en lo que nosotros conocemos y hemos visto, en donde, por ejemplo, hay 4 o 5 que manifiestan estar hablando con Dios y lo hablan en un lenguaje que no sé si hasta ellos se entienden. Y se mezclan se entremezclan entre todo el auditorio. Y lo que hace es ir un poco en contra de lo que Pablo dice, que hable de a uno o que hable por turno. Pueden hablar 2 o 3, pero que hable de a uno. Normalmente lo que nosotros muchas veces hemos visto es que hablan todos a la vez, entonces no se entiende. Y más abajo, en el capítulo 14, 1 Corintios, dice, todo se haga en orden. En orden. A ver, cuando nosotros vimos el don de milagros y el don de sanidad, nosotros lo pasamos por un montón de filtros. Por ejemplo, el don de sanidad lo pasamos por el filtro de todo lo que había hecho el Señor Jesús y sus discípulos. Y en base a eso nosotros dijimos, a ver, esto es tener el don de sanidad o esto es tener el don de milagros. Con respecto a las lenguas, también, a ver, si en nuestro caso existiera, tienen que pasar por un montón de filtros que la palabra de Dios te dice. Que la palabra de Dios te dice. Hay varias conjeturas que afirman el mismo punto, que las lenguas eran en idiomas distintos. Hay un hermano del sur también que manifestó que en algún momento se comunicó con una persona
romano no creo, en italiano no, en una lengua. Dice que él vio que por lo menos el hermano hablaba en un idioma que nunca había aprendido. Entonces él dice, bueno, este tenía el don de lenguas. Yo en mi vida personal no estimo haber visto a nadie que hable en lenguas, pero lo digo en forma personal. En forma personal tampoco digo que yo he hablado en algún momento en lenguas, ni en extranjero, ni en lenguas que se dicen o se manifiestan angelicales. Ahora, yo no tengo el 100% de seguridad de que esto haya cesado. Como el don de milagros que hablamos, que el Señor no ejercía, los hermanos no ejercemos el don de milagros como en el antiguo tiempo, pero no significa que el Señor no siga haciendo milagros. Y de la manera en que nosotros hemos visto, quizás no es eso, sino que es en otra forma. No sé si soy claro. Y con respecto a lo último que tiene que ver con la interpretación, dice, las lenguas tienen que estar acompañadas con la interpretación. De nada sirve, está prohibido hablar en lenguas si no hay quien las interprete. Así que es imperativo saber si alguien que tenga el don de interpretación antes que tengan el don de lenguas. ¿Qué sucedía en Corintios? Y esto lo puedo decir con autoridad. En una reunión de varones, una persona manifestó que nosotros, los que venimos a esta iglesia, no éramos convertidos y no estábamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál fue su manifestación? Porque nosotros no habíamos recibido el don del Espíritu y no habíamos hablado en lenguas. Una persona nos manifestó eso. ¿Qué pasaba en el antiguo tiempo? Que Pablo tiene que escribir toda una carta. Corintios estaba tremendamente desubicada, desordenada, y Pablo tiene que escribir fuertemente. Una de las cosas que atañe Pablo era que todos pretendían hablar en lenguas porque consideraban que hablar en lenguas era un estado de superespiritualidad o de llenura del Espíritu. Por eso, y ahí lo vas a entender, Pablo dice, yo prefiero que profeticen, no que hablen en lenguas. Yo prefiero que busquen los dones más excelentes, pero sobre todo que profeticéis. O sea, que exhortéis, que consoléis, que animéis. Entonces, en ese tiempo, me imagino, porque no lo dice tan claro, pero me imagino que habrá pasado como en nuestros días. Che, ¿hablaste en lengua alguna vez? No, entonces vaya a saber si sos convertido. O vaya a saber si sos tan espiritual. Entonces en aquel tiempo empezaban todos a hablar en lenguas, todos decían algo y se armaba un alboroto en la reunión que Pablo tiene que decir, che, esperen, de a 2, a lo sumo 3, pero guarda, no es decir cosas al aire, tiene que haber un intérprete que sepa lo que vos estás diciendo, que sepa lo que vos estás comunicando a la iglesia, porque si no, ese don no sirve porque los dones son para edificación de la iglesia. Avanzamos. ¿Qué es lo que era? El don de servicio. Se me perdió ese papelito. Acá está. El don de servicio, el octavo don. El don de servicio permite a los hermanos, acá está, permite a los hermanos, a los cristianos, reconocer dónde debe concentrarse sus esfuerzos y procurar que se hagan las tareas necesarias. Cada uno de nosotros, a medida que vamos avanzando, vamos imaginándonos las cosas. Yo me imaginé la cocina cuando empecé a estudiar esto. Los cristianos que tienen el don de servicio tienen la facilidad de reconocer las cosas que hay que hacer y ocuparse, y están deseosos de resolverlas ellos mismos. El don de servicio lo tienen aquellos cristianos o aquellos hermanos quizás que no están acá al frente, quizás que no están en la alabanza, quizás, no digo que no,
quizás. Pero son aquellos que están, por ejemplo, como algunos de ustedes sentaditos, y dice, che, al proyector le faltan 3 de los 4 tornillos que lleva. No sé dónde habrán quedado, se ríe la... 3 de los 4 tornillos. Mañana, sin que nadie se dé cuenta, viene, los pone, y el sábado vos mirá, tiene los 4 tornillos. ¿Ah? O como suele pasar, terrible asado nos hicimos el viernes, y el sábado vinimos a la reunión, ¿y qué pasó? Estaba todo ordenadito, estaba todo limpiecito. ¿Ah? Los hermanos que lavan el baño, todos ven una necesidad y ahí nomás se ponen. ¿Qué pasa los sábados después de la reunión? Y esto me pongo yo como ejemplo. Malo, no bueno. ¿Qué pasa? Estamos en la reunión, bien, alabado sea el Señor, amén, amén. Y de repente alguien viene y te da algo para comer. Esos hermanos están preparados, ven la necesidad y ejecutan. Se prepara el té, se preparan las tortitas, alguien las corta, las pone en bandeja y viene y nos pasa a todos nosotros. ¿Ah? Esto es el don de servicio. Marta, en Lucas 10, 38 y al 42, Marta tenía este don. ¿Ah? ¿Se acuerdan la controversia? Marta servía y su hermana, ¿qué pasó? Estaba a los pies del Señor. Y la misma Marta dice, che, decirle a mi hermana que sirva. Y el Señor le dice, bueno, mejor lugar ha escogido ella para estar. ¿Eh? Pero ahí está el don de servicio. Jesús es el mayor ejemplo con respecto a servir. ¿Eh? Él, cuando lava los pies de sus discípulos, él en total humildad lo hace. Hechos 6, del 1 al 7. Algunas características de lo que tiene que tener el que sirve o el que tiene el don de servicio. En aquellos días, como crecía el número de sus discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, miren, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué hace Pablo? Busquemos, delega, ¿ah? Toma a 7 varones, los condiciona, llenos del Espíritu, tienen buen testimonio, listo, encárguense. Y estos hermanos, muchos de nosotros pensamos toda la vida que bueno, servir al Señor, bueno, servirlo como puedas. Si total el Señor ve el corazón, la frase típica, ¿ah? El Señor ve tu intención. Y muchas veces nosotros tenemos que saber que a Dios le gusta la excelencia. Y aún en el servicio más pequeño, aún en el servicio que otros consideran más pequeño, nosotros tenemos que hacerlo con excelencia. Miren lo que, para servir a las mesas, uno diría, wow, qué pequeñez. Dice, de buen testimonio y lleno del Espíritu. No era cualquiera el que se ponía a servir allí en las mesas. ¿Ah? Entonces, esto también nos habla de que todos los servicios nosotros los tenemos mirados mal. Porque el decir, bueno, el que da la palabra, wow, es allá, pum, el segundo del arcángel Miguel, por ahí anda. Y el que lava el baño, y no, es un hermano que está comenzando. No, esa caracterización lo hacemos nosotros, o el que toca la batería. Allá, el Miguel, Gabriel, ahí está. No, todos los servicios son con excelencia y todos los servicios son los mejores. Así sea considerado por nosotros mayor o menor. Romanos 12, 6 y 7 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza.
El de servicio en servir. Me gusta, acá en el estudio aparece una palabra que dice responsabilidad al servir. Responsable y habilidad. Responsabilidad. Lo partimos en dos. La responsabilidad tiene dos áreas. El ser responsable, pero también el ser hábil. Y en este sentido, vuelvo a decir lo mismo. Muchas veces, como es para el Señor, nosotros no estimamos el profesionalizarnos. No estimamos el mejorar lo que hacemos. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene el don de servir, a mí me sale me sale fácil hacer paredes de Durlock. Bueno, está bien, está muy bueno, pero yo tengo que esmerarme para que si esta pared me salió así, que la próxima me salga mejor. Si vos estás sirviendo el té, si esta semana te quedó sin azúcar, la semana que viene que esté con azúcar correcto. O sea, es un ejemplo muy vil, pero todos nosotros tenemos que hacer las cosas con la mayor excelencia, con responsabilidad, pero a la vez, muy bien. Ahí está, con stevia, no, con azúcar. Con responsabilidad en el caso de que, bien, los músicos, como saben que tienen la reunión a las 8, ellos se juntan a las 7 a probar sonido, a preparar. En la semana se juntan 1 o 2 veces a ensayar. Eso es responsabilidad. ¿Qué pasa si yo tengo el estudio hoy y agarré las hojitas esta mañana? Y vamos que vamos. No te rías, Luciano, no las agarré esta mañana. Vos lo has hecho. Cada cosa que hagamos para el Señor, responsabilidad. Responsabilidad. Avanzamos. ¿En qué tareas posibles puede hacerse con el don de servicio? Y acá hay varios. Arreglos caseros, cocina, repostería, jardinería, atención de visitantes. Esto es muy importante también. Quizás muchos de nosotros no sale a hablar en público, pero somos los mejores quizás dando la bienvenida a alguien nuevo, hacerlo sentir cómodo, brindarle lo que necesita. Mantenimiento, trabajos en la computadora, ministerio de grabación de mensajes, cuidado de niños. Son muchas de las cosas que nosotros a veces no son muy visibles, pero están ahí. ¿Cuáles podrían ser algunos de los peligros de este don? Por ejemplo, algunos cristianos con este don son propensos a asumir tareas de otro. Esto, no tengo el don de servicio, pero me suele pasar. Y mi señora varias veces me dice lo mismo. Que lo haga otro. Si hay gente que puede hacerlo, que lo haga otro. No acapares todo vos. El Brian, por ejemplo, se ha cansado de decirme, hagamos el baño, decime. ¿Y qué tengo que hacer yo? Darle la herramienta y decir, bueno, dale, vamos, hagámoslo. Y empezar a delegar. Uno de los peligros es que, por ejemplo, se detengan algunas cosas porque una persona no es capaz de decir, che, esta tarea la podés realizar vos. Qué sé yo, con la computadora lo mismo. ¿Quién pasa las canciones al PowerPoint? Bueno, yo no me tengo que encargar porque hay otro que lo sabe hacer, quizás. Entonces, no tenemos que acaparar todo para nosotros. Esto es uno de los peligros. Otro de los peligros es del otro lado. Exacto. Que nos aprovechemos. Que nos aprovechemos. El Alan sabe re bien manejar el PowerPoint. Bueno, que haga todo él. Todas las canciones que las meta él. Todo él, El Coco agarra la escoba y la hace hablar. Y bueno, que vaya él. Y muchos cristianos, hermanos, nos aprovechamos porque el otro sabe hacer y dale, hace. ¿Me entienden? Esto tampoco está bueno
ni está saludable. Las personas que tienen la facilidad para reconocer las cosas de las que hay que ocuparse y se encargan de los trabajos pendientes, a menudo juzgan de forma severa a los que no son capaces de hacerlo. Y esto también muchas veces nos pasa. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, yo estoy gran parte del día en la computadora, porque es mi trabajo. Entonces llega el Brian, que quizás no está con la computadora, y yo le digo, ay, Briancito, ¿cómo no vas a saber hacer esto? ¿Viste? Y lo tratamos mal. Son posibles peligros en los cuales nosotros no tenemos que incurrir. Algunos consejitos, ya los dijimos, vamos terminando. Esmerate por prepararte, esmerate por perfeccionarte. Cada uno de nosotros sabemos en lo que somos buenos, entonces procuremos hacer eso. No equiparar más de las cosas que tenemos, sino hacer lo que somos buenos. Y una de las cosas también que tenemos que tener o practicar o hacer es que los líderes también sepan qué somos buenos o en qué somos buenos. Por ejemplo, ahí el sábado tenemos que llevar las cosas al salón. Entonces Jorge tiene su carrito y él ha ofrecido su carrito y dice, yo me pongo a disposición. Listo, él se encarga de eso. Él no va a ser el que va a estar desenchufando el parlante. ¿Por qué? Porque hay otra persona que lo hace. Pero nosotros en la iglesia ya sabemos que si necesitamos un carro, aparte del que está en la iglesia, está el Jorge, que está a disposición de la iglesia para las cosas de la iglesia muchas veces. Si nos tenemos que poner una inyección, está la Olguita, porque es enfermera, o nos tiene que medicar, o nos tiene que tomar la presión. Cada uno estamos en nuestros lugares haciendo las cosas que nosotros sabemos y que nosotros nos vienen mejor. Habrá alguno que todavía no sabe cuál es su función, pero bueno, en algún rato la podrá ubicar. ¿Vos? Dale. Muy bien. Muy bien. Me leíste los apuntes, yo no lo había leído. Suele pasar que, a ver, me pongo yo como ejemplo. Yo estoy acá con el estudio, recién estuve ensayando, vamos a poner una pintura a la pared, estamos haciendo, y Lucianito solamente toca la batería nomás. Y empezamos a acusarnos entre nosotros, empezamos a criticarnos porque la otra persona hace una cosa y yo he hecho 5. Esos también son peligros. A ver, todos los dones que cometemos, alguno de los peligros, no lleva fruto. Porque el don, aparte de ser de edificación, la gloria es para el Señor. Y uno tiene y debería primero estar gozoso, estar tranquilo, pero sabiendo que lo que estamos haciendo es de parte de Dios y para Dios y en edificación a la iglesia. No para figurar, no para decir, mira las cosas que yo hago y para dejar mal al otro hermano. Entonces todas esas cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta. Terminamos acá. Me saltó agua. Terminamos acá. Uy, mi teléfono quedó abajo. No, está acá. Bien. No, bastante bien. Pensé que me había pasado más. Empezamos tarde hoy, así que no estamos terminando al horario que terminamos siempre. Pero bueno, hay un montón de dones en la Biblia. Ya voy a charlar con Juan a ver cómo seguimos, pero hay un montón de dones más todavía que restan. Veremos cómo los vamos dando.